Hola, continuamos con el curso de Introducción al Análisis de Datos de Gobierno y Públicos con Python. Hoy vamos a ver cómo explorar un conjunto de datos. Estoy suponiendo que ustedes ya instalaron Anaconda, como lo vimos en la primera sesión, ya tienen la paquetería, ya tienen Jupyter Lab, ya tienen una idea general de cómo funcionan los notebooks, las celdas. Hicimos unas operaciones básicas y ahora lo que vamos a hacer es analizar y explorar los datos. Entonces, nosotros vamos a trabajar con las bitácoras históricas del Servicio Médico Forense del Distrito Federal. Son un conjunto de datos que obtuvo la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y lo que tiene son los cadáveres, fetos, miembros, etcétera, que ingresan al CEMEFO, ahora INCIFO, y que generalmente requieren una cuestión judicial para ser revisados. Lo vamos a hablar con más cuidado. Es un conjunto muy interesante en gran parte porque como es un conjunto histórico y fue transcrito, tiene una cantidad impresionante de errores. Pero más allá de este conjunto, hay muchos lugares de donde pueden ustedes sacar datos y estos datos pueden ser muy útiles para darles un contexto a su proyecto. Incluso si ustedes ya tienen unos datos propios, ya saben lo que quieren hacer. Muchas veces hay cosas que hay que cotejar, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos datos que vamos a trabajar tienen sexo y edad. Entonces me dice, bueno, ¿qué tan representativo es esta muestra de lo que ve en la Ciudad de México? Entonces uno tiene que ir al INEGI a revisar en esos años cuál era la población. Entonces, y hay muchos datos muy interesantes que les pueden servir para muchos temas. El Gobierno de México tiene el portal de datos.gov.mx. El INEGI, que es el Instituto Nacional de Geografía de México, es un trabajo increíblemente bueno. Los conjuntos de datos, hay que decirlo, es una estructura relativamente compleja, pero es que permite hacer muchas cosas, pueden bajar muchos detalles, pero el lugar tiene su sitio. CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ahora la Secretaría de Ciencia y Tecnología, tiene un repositorio nacional. Luego está el Banco Mundial, que tiene los datos económicos y sociales, las Naciones Unidas, la OCDE, la CEPAL, todas estas tienen datos a nivel internacional. Hay muchos datos en la NASA, también en el NOAA, aunque en este momento exacto del tiempo hay unas cuestiones ahí políticas de por medio. Muchos son muy buenos. Están los bancos de datos europeos, el GBIF, el OpenAIRE, el European Data Portal. Entonces, dependiendo de qué quieran hacer, hay muchas fuentes de datos que pueden usar para analizar, para contrastar, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que hay que hacer es estructurar los datos. Y yo he insistido mucho esto a lo largo del curso porque de la estructura del proyecto de datos, de tener un buen manejo de archivo, depende mucho del éxito. Entonces, por ejemplo, en mi computadora, nosotros tenemos, este es el GitHub, ignórenlo, el curso Pandas 2025, ¿no? Este es como nos quedamos la vez pasada. Ustedes pueden ver el archivo de introducción y aquí pueden ver esta carpeta oculta con un punto, es una carpeta que no se ve. Le tienen que dar a propósito que la muestre. Y lo que guarda aquí son cuestiones de programa. Entonces, lo que vamos a hacer es que aquí, ahora sí, ya vamos a estructurar nuestro proyecto de datos. Entonces, ¿en qué consiste un proyecto de datos? El primer paso, siempre, 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 es obtener los datos. Ustedes no pueden hacer un análisis de datos, no pueden hacer data science, ni machine learning, ni nada si no tienen datos. Y muchas veces esta es un proceso muy complejo. Muchas veces el científico de datos, de hecho, no lo hace o no se ve involucrado. Y eso repercute directamente en la calidad de los datos. Entonces, por ejemplo, pueden hacer encuestas. Es relativamente fácil con Google preparar una encuesta y decirle alimenta un Excel y así hacen ustedes un conjunto de datos. Pueden a lo mejor ya tener los datos que descargan de datos abiertos, a lo mejor les dan unos datos donde ustedes trabajan y ya tienen el archivo. Mi primer, mi recomendación primera es, en cuanto les den el archivo, ábranlo, revísanlo así en el mismo momento, vean qué hay y ya que estén seguros, lo pasan a su carpeta.
Em, Vamos a regresar a este tema, pero esto es muy importante. También documenten bien cómo se obtuvieron los datos, porque de cómo están los datos hechos afecta mucho el análisis y el alcance de lo que podemos hacer. Ya que tienen los datos, ya que revisaron el Excel o el CSV o lo que sea que les hayan pasado, se hace un paso de exploración, Exploratory Data Analysis, es un EDA. Entonces, lo que van a hacer es familiarizarse con los datos. Entonces, por ejemplo, en qué hoja de Excel, cuáles son las variables, son las columnas, cuántas tablas, en qué unidades hay que revisar. También muchas veces estos procesos son muy repetitivos. La verdad es que uno siempre dice, si son palabras, voy a hacer un conteo de palabras y voy a hacer de texto, ¿no? Si son categorías, voy a hacer uno de barras. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ver una herramienta para hacer este exploratory data analysis que incluye estadísticas, etcétera, etcétera. Ya que sabe uno cómo están los datos, uno empieza a hacer una limpieza. Uno siempre encuentra que algo está mal. Historias puedo yo contar. Este es un proceso largo, lo vamos a discutir en su momento con bastante delicadeza, pero sepan ustedes que es muy común que los datos como vengan los tienen que limpiar. De hecho, hoy vamos a hacer una mini limpieza. Y después, ya que tienen los datos limpios, van a hacer un análisis. Porque, por ejemplo, ustedes les dan un dato numérico, las edades, y quieren sacar una media, pero sin querer alguien puso una edad de 10.000 años, porque se le fueron los ceros, tienen que limpiar los datos, tienen que revisar que esa edad se haga algo con ellos, se corrija, se quite, etcétera, etcétera, porque si no el promedio se les mueve. Entonces, siempre la limpieza y el análisis están muy asociados. Muchas veces uno no se da cuenta de algunas cuestiones de los datos de que están sucios hasta que está analizando. Entonces, estos procesos son muy iterativos. Además, en casi todas las etapas hacemos visualización. Hoy la herramienta que vamos a hacer nos permite hacer unas gráficas muy sencillas que nos permite darnos una idea muy clara de qué está en los datos. Ustedes en algún momento para sus análisis van a hacer gráficas muy específicas para lo que quieren saber. Pero sepan ustedes que generalmente esta cuestión de limpieza, análisis, visualización, limpieza, análisis, visualización, se tiende a repetir múltiples veces. Entonces, estas etapas son iterativas. En general, a pesar de que las etapas son iterativas, lo mejor es organizar el proceso de datos en partes. Entonces, lo que yo hago es que hago una serie de carpetas. Entonces, primero hago una carpeta que se llama Data Raw y aquí voy a subir mi archivo como me lo den. Así como lo descargue o como me lo entreguen. Inmediatamente, ya que revisé que sí abre y que corroboré que sí es el archivo correcto, porque me ha llegado a pasar que en el trabajo dicen, sí, ahí va el Excel y te mandan un Excel incorrecto. Entonces, en cuanto verifican, estén seguros que sí es, lo ponen en Data Raw. Esto es importante porque si llegan a perder archivos y ha habido veces donde la copia que yo guardé es la copia que se usa para recuperar. Pero además les permito una trazabilidad. Entonces él dice, oye, pero ¿por qué dices esto? Pues tú me entregaste así los archivos y así es lo que queda. A continuación, vamos a usar una herramienta que es un profiler. Vamos a discutir mucho esto. Entonces, hacemos una carpeta donde van a ir los análisis exploratorios y vamos a hacer varios profiles a lo largo del tiempo. Después, lo que va a seguir es que vamos a hacer un paso de limpieza. Y entonces, los datos limpios van a una carpeta. Yo generalmente la pongo en Data Clean. Esta es una anotación que uso muy es personal. Pero si usan ETS, si ven, por ejemplo, algún curso de ETS o así, hay otro tipo de formalismos. Pero lo que importa aquí es, una vez que peten los datos en Data Raw, nada los modifica. Luego, ustedes vamos a hacer un notebook que haga que hace el perfil y va a tomar los datos como están de Data Raw o de Data Clean y los va a perfilar. Y luego vamos a hacer un notebook que haga la limpieza, va a tomar los datos de Data Raw y los va a escribir a Data Clean. Y ese notebook va a ser el único que puede modificar Data Clean. Si ustedes 10 pasos adelante modifican, necesitan un paso análisis de limpieza, pueden o generar un pipeline secundario de limpieza o idealmente incluirlo en el notebook inicial de limpieza para que toda la limpieza se ejecute en un solo notebook de corrido. Ya que están los datos en Data Clean y empiecen ustedes a analizar, van a hacer para cada paso de análisis un notebook y en su caso carpetas
que utilicen para el análisis. Entonces, por ejemplo, una cosa que se hace mucho en bioinformática es que uno obtiene las secuencias y luego hace una primera limpieza y obtiene la matriz y entonces haces un paso de matrices, ¿no? Y luego a partir de la matriz uno obtiene una red de correlaciones, etcétera. Entonces se hace una carpeta con las correlación, con las redes. Y así sucesivamente. Cada paso de análisis tiene un lugar donde caen los archivos de ese paso de análisis. Una cosa muy importante es que, por ejemplo, el paso de análisis no cambia los datos de data clean, porque ustedes saben que mientras nadie toque esos datos que están ahí, pueden hacer 4 o 5 análisis y los datos van a estar fijos. Y por eso vamos a ser muy cuidadosos con que solo un notebook o solo una serie de procesos modifiquen ciertos archivos. Una cosa que yo he visto suceder varias veces es que alguien hace un análisis, como parte del análisis cambia los datos de limpieza, entonces les cambia la estructura y luego tiene un análisis un compañero o tiene otro análisis en paralelo y el análisis que corría perfecto hace 2 semanas ya no corre y el problema no es el análisis per se, sino que alguien cambió los datos de origen. Entonces sean muy ordenados con eso. Además, yo generalmente hago una carpeta que se llame extras. Y entonces aquí voy a poner que si hace falta una figura que se inserta, que si un documento, que si etcétera, etcétera. Siempre hay cositas que no caben en ningún lugar, entonces yo las pongo aquí. Por ejemplo, si ven en el curso, en la carpeta de extras hay cuestiones como artículos de referencia, figuras para los notebooks que puedan ustedes ver, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí yo pongo las imágenes de apoyo, los artículos, etcétera, etcétera. Entonces, ya que está esto, yo también les recomiendo que usen Git. Hay cursos muy buenos de Git, hay videos que te toman 10 minutos aprender lo básico, pero en general esta es la estructura que se recomienda. Hay algunas alternas, pero en general esta idea de una sola carpeta por proyecto, una para los datos como te los dan, una para los datos limpios, uno para el EDA, uno para cada paso de análisis, es un estándar. Ok. Entonces, ¿ahora qué sucede? Ya tenemos la estructura, pero en la estructura pues está vacía. Hay que obtener los datos. Entonces, nosotros vamos a utilizar las bitácoras del servicio médico forense y estas bitácoras están en varios lados. Si quieren, ustedes las pueden descargar del curso. Aquí se las dejé, nada más le dan clic y las descarguen. Ya han visto cómo se hace. Yo en particular, estas se obtuvieron del INAI, del Instituto Nacional de Transparencia, de su plataforma de transparencia. Hay una solicitud de acceso a la información y se obtuvieron de ahí. Además, hay un espejo en DataMX, es una plataforma de una ONG. Entonces pueden ir aquí, darle clic, les dice aquí está el URL y los descargan. Y listo, ya tenemos los datos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estos datos van a quedar en descargas. Y entonces, antes de cualquier otra cosa, miren, aquí está, se obtuvo una respuesta a una solicitud, la voy a abrir. Entonces, lo abro. Tarda un poquito porque es un archivo pesado y vamos a ver qué hay aquí. Entonces, lo que veo son 3 hojas. De una hoja que se llama HBO y aquí veo que hay una serie de nombres, IDs, apellidos, fechas de entrada, transcripción, procedencias, número de actas. Miren, aquí hay algunas vacías, otras dicen SD o sin datos, conocido, desconocido, sexo, edad. Ok. Y veo que tiene muchísimas. Me voy a ir al final. Veo que tiene casi 100.000 filas. Luego aquí dice solicitud folio. Entonces, si yo reviso la solicitud, lo que voy a querer es, me dice, ok, es una solicitud de información pública. Esto es lo que se pidió. Esta es la cantidad de entradas, 96.844. Sí, tiene sentido, porque tiene el header. 96.845 es 44 más el header. Dice, y son los ingresos al Servicio Médico Forense del Distrito Federal del 68 al 82. Los originales están en el INCIFO.
Y aquí me hace una serie de aclaraciones. Las entradas son ingresos de un cuerpo, restos, un miembro amputado. La información se transcribe sobre las bitácoras, como las bitácoras. Entonces ellos dicen, nosotros no sabemos, nosotros transcribimos. Hay diferencias entre los años, tienen siglas. Las columnas provienen de transcripciones de las bitácoras, transcrito, ok, aquí me dice, ¿no? La que se transcrito es tal cual y luego trataron de estandarizar. Y luego, además, generaron a partir de un análisis sexo, tipo de resto conocido, desconocido. Y hay observaciones, ¿ok? Y luego, este es interesante, miren, la persona cita que los hombres y las personas fallecidas no sean testados por cuestiones de fosas comunes. Esto es porque se pueden utilizar para buscar. Sin embargo, las personas que puedan estar con vida, por ejemplo, madres de fetos o personas a los que se les amputaron miembros, estas sí se protegieron y se les puso nombre del particular. Ok, ok, entonces hay datos que están ocultos. Esto es bueno saber. Entonces hay datos que no se saben de origen y datos que están ocultos. Y aquí dice, ok, hay que trazar. Y a continuación, esta es una de las razones por las que a mí me gusta mucho este conjunto de datos, viene un diccionario. Un diccionario de datos lo vamos a revisar varias veces. Lo que te dice es cada una de las variables, el tipo de variable y me da una descripción. Entonces yo puedo ir aquí viendo qué hay. Y me da aclaraciones, me da formato, cómo debe de decir, ejemplos y fundamentos legales de por qué los libraron. Ok, sobre todo me interesan mucho estas tres primeras, ¿no? Pero siempre es bueno que le den una leída. Este conjunto de datos viene muy bien documentado. No siempre se puede estar seguro de qué tan bien documentado está. Y hay cuestiones que es muy importante revisar. Por ejemplo, miren, edad transcrito es edad asignada por el médico correspondiente. Entonces, vean, por ejemplo, que aquí esto implica que no todas las edades, que las edades no son no tenemos certeza absoluta, sino que la asignó el CEMEFO. Entonces uno muchas veces dice, edad, pues sí es cuántos años tiene la persona. Pero en la forma en la que se obtuvieron los datos, afecta lo que se va a hacer. Entonces, siempre, siempre, siempre es muy importante que incluso si les doy un conjunto de datos, si ustedes están relativamente seguros de qué va dónde, si ustedes no participaron en la obtención de los datos, traten de averiguar y traten de revisar. Yo les recomiendo mucho graben la reunión, hagan minutas, etcétera, etcétera, manden un resumen de la reunión para estar todos de acuerdo y hagan un diccionario de datos. De hecho, es parte del curso el que se haga un diccionario de datos. Ok, entonces yo ya acabé de revisar los datos y simplemente esta revisión ya me da una idea general de qué tengo. Voy a cerrar la carpeta y ahora voy a tomar esto y la voy a poner en su lugar, doctor. Y voy a regresar a Curso Pandas. Perfecto. Entonces, si yo me voy a mi Jupyter Notebook, debo de poder verla. Entonces, vamos a hacer lo que hicimos la vez pasada. Vamos a descargar, vamos a cortar, vamos a pegar. Y la vez pasada yo debo de haber hecho esto desde el navegador de Anaconda. Hoy lo voy a hacer desde la terminal. Entonces, yo abro una terminal aquí en la carpeta o pueden ustedes abrirla desde su navegador. Como darán cuenta, yo tengo siempre muchísimas terminales abiertas. Entonces, Open Terminal here. Y para activar el entorno, si se dan cuenta, aquí entre paréntesis me dice que estoy en base. Entonces me voy a Conda, Activate, selecciono esto, lo pego con el botón de en medio. Ahí está. Y luego le doy, ya sé que estoy en el entorno porque me dice Curso Pandas 2025. Y ahora le doy Jupyter Lab. Y me abre el Lab. Perfecto. Si me voy aquí a la carpeta, me dice, esto es lo que tienes. Ya los archivos están en Data Raw y aquí está mi notebook de exploración. Me abre el launcher. Ok. Entonces ya estamos en la carpeta. La estructura de datos, ya obtuvimos los datos. Y ya tengo yo una idea de qué está sucediendo.
Ok, entonces yo espero que para este momento ustedes ya tengan las carpetas que se generaron, las descargas del archivo y sepan ustedes esto. ¿Qué formato de archivo tiene? ¿Cuántas hojas? ¿Qué información esperan encontrar? ¿Qué información hay en tabla? Y más o menos cuáles son sus limitaciones. Lo que sigue a continuación es que yo tengo ya los datos en mi carpeta, pero tengo que abrirlos en Python. Entonces, esto es como decir, yo ya fui al súper, ya compré las cosas, pero no puedo empezar a cocinar hasta que no las tenga en el mostrador de la cocina. No me sirve tener la carne en la entrada de la casa, la necesito al lado de la estufa. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a usar una biblioteca especializada para trabajar con tablas de datos, que se llama Pandas. Entonces, lo primero que hay que hacer es importar Pandas. Ah, ok, mire. Creo que voy a hacer aquí una pequeña paréntesis. Este, si lo ven ustedes en el curso, van a ver que tiene figuras. Entonces, las figuras están en extras. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a empezar esto en otro lado. Disculpen ustedes. Voy a ir a curso Pandas. Este es con el que he estado trabajando yo más avanzado. Entonces, Onda Activate. Curso Pandas 2025. Es que tengo uno para demostrar y uno para trabajar. Pero creo que ya nos alcanzamos los dos. Jupyter Lab. Ok, perfecto. Entonces, aquí está, descarga y exploración de datos. Las figuras ya se ven y lo que sucede es que las figuras tienen que estar en extras y como generé la carpeta vacía y no descargué las figuras, no se veía. Ok, entonces, lo primero que voy a hacer es que quiero abrir el Excel. Entonces, lo que voy a hacer es que le voy a decir import pandas as PD. Y luego le voy a decir, yo utilizo mucho este formato. Le pongo aquí el nombre porque esto me permite cambiar el nombre si, por ejemplo, me cambian los datos. Esa es una cuestión muy común cuando ustedes están trabajando ya un proyecto como más vivo de datos, que no es lo que le digan, ay, ¿sabes qué? Ya hice las correcciones. O, ay, ¿sabes qué? Es que venía tal cosa mal, entonces te lo cambio. Entonces, ustedes pongan aquí, data row, el nombre. Para poner el nombre, lo que les recomiendo yo, voy a borrar el nombre para que vean esto. Primero vamos a hacer lo que siempre, ¿no? Kernel, resalve que quiero hacer outputs, porque ya ven que yo corro esto antes que lleguen ustedes, para probarlo. Entonces, importan pandas y luego escriben una comilla y si le dan tab, les da todas las opciones que pueden hacer, incluyendo comandos. Yo sé que esto está en data row, entonces cuando escriba D me muestra las carpetas, me dice pat y luego le doy otro tab. Tab es la que tiene dos flechitas en sentidos encontrones. Le doy enter, le doy otro tab y me dice, lo que tienes aquí es este archivo. Cierro comillas y ya está. Esto es muy útil si ustedes no están seguros de cómo escribir su archivo, porque si escriben a mano es súper común que uno cometa errores. Otra opción es que se vayan aquí, le den clic derecho y te diga copy path. Y ahora, si ustedes lo pegan aquí, les va a dar el path, ¿ya vieron? Entonces, esto también les puede funcionar muy bien. Entonces, ya tengo el file name, ya sé dónde está mi archivo, perfecto. Y luego le voy a decir, asigna a una variable que se llama df de data frame el resultado de esta función. Y esta función es pandas.readExcel y el nombre del archivo. Y le doy def. Entonces le vamos a dar correr y me manda un error. ¿Nos apanicamos? No, nosotros ya sabemos leer errores. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que, miren, me dice, esta es la flechita verde, entonces dijimos, los errores se leen desde abajo, ¿no? Entonces me dice, ok, falta la dependencia opcional OpenPXL. Utiliza POMPIP o Conda para instalarla. Lo que sucede aquí es que muchas veces Pandas está hecho para trabajar como CSVs. Hay que instalar esta que lo que hace es leer Excel. Quiero que vean esto. Si se dan cuenta, cuando yo abro un archivo, aquí está mi error, ¿no? Entonces me dice bla, 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 bla. Entonces, estas son las celdas que yo escribí. Pero read Excel
llama a esta función. Miren, Excel, bla, bla, bla. Y el error es aquí. Entonces, esta flechita verde llama a esta función. Esta función está aquí. Y en esta función el error está aquí. Dice, mira, aquí está. Y en esta función el error truena acá. Entonces, esto es generalmente lo que sucede, que cuando ustedes están utilizando ya una biblioteca, como la biblioteca llama a la función, llama a la biblioteca, llama a la función, pues empiezan a encadenarse los errores. Ustedes no se preocupen, simplemente lean la fila del final y vean qué se les ocurre. La podemos googlear, pero hoy se las voy a soplar. Lo que sucede, hay que instalar OpenPXL. Entonces, esta línea yo la dejé comentada y lo que sucede es que cuando ustedes en el Jupyter Notebooks escriben un signo de exclamación, inmediatamente lo que hace es que ejecuta esto como si estuviera ejecutando desde terminal. Entonces, pip es una biblioteca para instalar paqueterías, install pandas OpenPXL. Entonces, esta línea de acá me va a instalar la biblioteca faltante. Si ustedes en algún momento quieren instalar cosas rápidas desde un Jupyter Notebook, esta es una buena opción. Si no, pueden irse al navegador, instalar desde el navegador, instalar desde terminal. Entonces, le voy a dar control enter. Entonces empieza a decir ya estaba pandas. Ok, todo esto es la instalación. Y luego me dice, ok, te abrí el archivo. Y abre la primera hoja del archivo. Le voy a comentar de nuevo para que ya no esté mandando el código. Y lo que hace es que abre la primera hoja del archivo. Entonces, miren, si nos vamos a la carpeta, la versión que yo tengo aquí, la primera hoja dice solicitud folio, etcétera, etcétera. Y entonces, lo que estoy viendo aquí es respuesta a la solicitud de información pública y en la solicitud entonces, estoy viendo esta carpeta, ¿ok? Entonces, esto está muy bien. Yo ya pude abrir el archivo, pero tenemos un problema. No es la hoja que queremos. ¿Qué más hay que decir? Antes de seguir a cómo vamos a responder a este error, hay otro error que es muy común, además de este error de cómo instalar OpenPXL, y es los errores de codificación. Esto es muy común cuando uno está trabajando en archivos en español y lo que van ustedes a ver es que les dice una de dos. Les dice Unicode Error o ustedes abren el archivo lo abre bien, pero van a ver que en lugar de una A con acento, ven una cosa así. O una I con acento, ven una cosa así. Entonces, pues, ustedes empiezan a ver este tipo de letras que se ven raras. Y, y en particular están así, lo ven en Díaz y Díaz dice de A con virigüeya o como se llama esta cosa, as. Lo que es aquí es un error de codificación. Lo que sucede es que para representar los diferentes caracteres del español se les asignan números y hay varias formas de asignarle códigos que te diga este conjunto de bits es este carácter. Los dos principales son UTF-8 y Latin 1. Si esto sucede, lo que van a hacer es que cuando lean ustedes su archivo, por ejemplo, aquí supuso un CSV, le van a poner encoding es igual a Latin 1. Y entonces les va a cambiar. O si les sale este error, pongan que el encoding es Latin 1. Si les sale este error, pongan que es UTF-8. Prueben dos o tres opciones, vean lo que les dice Google en caso de duda, pero esta es una muy buena forma de resolver. Y cuando quede bien, van a ver algo así, ¿no? Ya van a ver la letra y el acento. Entonces, miren, ya en lugar de ver esto, van a ver esto. Este error es relativamente común y tiene que ver con cómo se guardan. En general, el default es UTF-8, pero si tienen errores, pónganle encoding Latin 1, casi seguro lo arregla. Vale. Entonces, otra cosa que puede suceder es que su archivo no sea un Excel.
Por ejemplo, es muy común que los archivos que uno descarga del portal de datos abiertos de México, del INEGI, tienen CSV, que es Comma Separated Format. En ese caso, en lugar de read Excel, le ponen read CSV. Si están usando Stata, le ponen read Stata. Lo que yo les recomiendo es vean el formato de su archivo y googlen así como pandas, open, la terminación y busquen la función. En general, se lee la hoja correcta a la primera, más bien hoy estoy como yo tratando de mostrarles todas las cosas que pueden salir mal para que si alguna les sucede no se preocupen. Otra cosa que pueden hacer es que yo les dije que podemos hacer esto en Google Colab. Google Colab lo que hace es que es una versión, digamos que es una versión web de Anaconda que mantiene Google. Entonces, si ustedes quieren abrir Google Colab, se van a su Google Drive, por ejemplo, este es mi Drive, y van a ver ustedes que hay una carpeta que se llama Colab Notebooks. Igual que aquí, si ustedes quieren trabajar en línea, esto tiene una serie de ventajas. Una de ellas es que no tienen que instalar Anaconda, que pueden acceder desde cualquier lado, etcétera, etcétera. Tiene una serie de desventajas fuertes. Una es que si tienen datos sensibles, los están compartiendo con Google. Y eso muchas veces, pues no es adecuado de acuerdo a las leyes de privacidad y soberanía de datos. Pero además, Google Colab tiene un límite de cuánto se puede procesar. Entonces, conjuntos grandes, incluso el que ya tenemos aquí, pueden llegar a sobrepasar el límite de operaciones que te permite Google Colab. Fuera de eso, es una herramienta muy útil. Yo la uso mucho para los cursos que doy. Les comparto a los chicos el curso y ya quedó. Para abrir los archivos en Google Colab hay un par de pasos extra. Entonces, lo primero que tienen que hacer es una carpeta por buenas prácticas. Aquí yo ya hice la carpeta y en Data Raw yo ya puse mis archivos. Perfecto. Entonces me voy aquí y yo copié y pegué los notebooks. Me voy al de exploración y lo que me abre es la pantalla de Google Colab. Tarda un poquito y me empieza a decir. Entonces, aquí está, descarga y exploración de datos, estructura del proyecto, obtención del conjunto de datos, ok. Aquí no está desplegando porque no subió los archivos de extra. Y yo, si ejecuto esta celda así, tal cual, muchas veces se queda aquí procesando, ¿ya vieron? No está logrando procesar. Y lo que sucede es que me va a mandar un error que me dice no encontré el archivo porque no existe el directorio. Lo que tienen que hacer es darle permiso a Google Colab de que acceda a su Drive, porque Google Colab no está corriendo en su computadora, está corriendo en la nube, es decir, en los servidores de Google, y ustedes le están diciendo, pues busca el archivo que esté en mi computadora. Es como si están en una tienda y les dicen, ah, sí, pásame la camisa que está en mi cajón. Y yo así como, oye, tu cajón no está en esta tienda, ¿sabes? Es exactamente lo mismo. Entonces, lo que hay que hacer, yo les dejé la celda como RAW, pero aquí la dejé para ejecutar, es que hay que sincronizar. Entonces, importan pandas y de Google Colab importan Drive. Esto va a importar su Drive de archivos, el personal de la sesión que la que estén. Si tienen de qué sesión estén, le dan clic acá y pueden ver qué sesión tienen, ¿no? Porque algunos tenemos 2 o 3 sesiones por el trabajo y es un problema. Y luego le van a decir Drive Mount, es le van a decir, ¿sabes qué? Vas a usar mi Drive de internet como el lugar donde estén los archivos. A continuación, le tienen que poner el path. Entonces, voy a hacer esto 2 celdas. Entonces, este es el path. Content, Drive, My Drive. Estos casi siempre va. Luego Colab Notebooks, porque dijimos que estamos en el de Colab. Luego Data Raw, CNV, etcétera, etcétera. Pueden usar el truquito que les enseñé de ir poniendo slashes y tabs para completar. Entonces, le dan correr. Esperamos tantito y lo que les va a decir es, oye, ¿le vas a dar a Google acceso a tus archivos? Le decimos sí. Nos abre una carpeta de autentificación, le decimos qué cuenta queremos usar, decimos continuar, continuar, te dice, considera que Google Desktop quiere acceder, bla, 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 privacidad.
empieza a cargar, sigue cargando, esto puede llegar a tardar un poquito. Dice, ya montamos el archivo, muy bien, va avanzando, ¿no? Ejecutando, etcétera, etcétera, completado. Y ya me deja verlo. En general, pueden ustedes ver aquí cuánta RAM han usado, cuánto disco, es una buena forma de hacerlo. Eh, y esto es como lo más difícil. Si les comparten un archivo, tienen que darle permiso de acceso para que esté en su Drive o lo pueden copiar y pegar y volver a subir. Pero en general, esto es lo que hay que hacer si están trabajando con Google Colab. Creo que es un poquito engorroso. Entonces, en lugar de solamente poner filing, bla, 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 van a tener que poner estas líneas de código y van a tener que agregar pues el path a su Drive y a la carpeta donde tengan los archivos. Nosotros vamos a seguir con Jupyter Notebook. Entonces, si ustedes están viendo esto en Jupyter Notebook, este de aquí lo dejé en RAW, nada más lo vuelven code y ya se puede ejecutar, o lo pueden dejar en RAW sin problema. Ok, entonces ya cargamos la primera hoja. Fue un desastre, tardamos mucho, pero ya lo logramos. Muy bien. Generalmente esto va a ser mucho más rápido y va a funcionar a la primera, la que quieran. Entonces, pero yo veo esta y digo, es que esta no es la que quiero. Esta es la primera hoja del archivo donde viene la respuesta a la solicitud y el texto enorme. Y yo lo que quiero es una hoja aparte. ¿Qué hago? No les voy a decir la respuesta directamente. Lo que vamos a hacer es que vamos a buscar la documentación. Entonces, la función que yo usé fue read Excel. Entonces, voy a irme a Google y le voy a decir pandas read Excel. Y aquí, ven esta dirección de aquí, pandas.pdata.irg.docs reference API. Esta es la documentación oficial de Pandas. Hay varias páginas de documentación, también está ReadDocs, hay varias. Entonces, si yo le doy clic aquí, me abre la documentación de la función. Hay también formas de verlo directamente desde su notebook. Entonces, lo que dice pandas.readexcel io, es decir, el archivo, un URL válido, y luego me dice sheet name igual a cero. Esto como que suena, ¿no? Porque las hojas son sheets. Entonces, si nos vamos aquí, me dice string in list por default cero. Entonces, strings son usados para los nombres de las hojas. Los enteros son para la posición como para la primera, segunda, tercera, cuarta. No para obtener todas. Por default te abre la primera hoja, pero le puedo dar el nombre. Miren, qué rápido resolvimos nuestra duda, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a regresar acá, es que voy a ponerle, yo sé que la hoja se llama HBO, entonces voy a decir df.readExcel, filename, read HBO. Le doy enter. Va a tardar en cargar porque dijimos que eran casi 100,000 datos, pero ahora sí me debe de abrir la hoja que yo quiero. La documentación es muy útil, miren, se pueden decir qué fila usar de header, por ejemplo, a veces es muy común esto cuando se hace Excel, que la gente deja una fila o dos vacía arriba, entonces aquí le dicen, no, usa la cero, la uno, le pueden decir varias cuestiones, ¿no? La lista, los nombres de columna que usar, qué columna usar de índice, qué columnas usar, si no quieren leer toda la lista, qué tipo asignar, valores, saltarse filas, número de listas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que pueden editar. Es buena idea que le den una leída siempre a la documentación de las funciones que usan más. Y en caso de duda, pues chequen la documentación o pregunten a Google. Ok, lo que yo explicaba ya cargó. Entonces, ahora vamos a ver. ID, número progresivo transcrito, número completo. Vamos bajando y me va desplegando. Mira, me dice 0, 1, 2, 3, 4. Como son muchísimos datos, me pone tres puntitos y luego me enseña las últimas, ¿no? 96,839, y la última. Me dice, son 90 son 96,844 filas, que era lo que habíamos dicho que tenía que ser, 26 columnas. Si me voy para acá, me voy enseñando las columnas, vean que me dice tres puntitos, porque no me enseña todas las columnas y me va enseñando los archivos. Perfecto. Entonces yo ya pude leer. Muy bien.
Ahora, este data frame tiene varias cuestiones. Por ejemplo, podría leer las columnas. Le digo df.columns. Entonces, estrictamente hablando, una propiedad, no es una función. Le doy correr. Me dice, ok, tienes ID, número progresivo, primero, segundo, nombres, procedencias, diagnósticos, sexo, edad, tipo de respuesta, bitácora. Perfecto, ¿no? Aquí como que se duplicaron las celdas. Lo reviso esto al rato. Ok. Sí, se duplicaron las celdas. Muy bien. Ahora, quiero que vean que este es un conjunto de datos ordenado. Entonces, hay que hacer varias definiciones en este punto porque el análisis de datos depende de saber varias cosas. Entonces, ya habíamos visto esto, ¿no? Variable es algo que está cambiando y el valor es el atributo específico de una variable. Nosotros vimos esto en la sesión anterior, dijimos A es igual a 5, la variable es A, porque le puedo poner un 5, un 7, un 9, un menos 10, y el valor es el valor que le puse, el 5, 7, 9, menos 10. Pero aquí las variables son aún más complejas, porque la variable es toda la columna. Quiero que vean ustedes que yo les digo, tengo la variable edad, entonces tengo la columna edad, y cada uno de los individuos que entra puede tener una edad diferente. Pero esta definición que tenemos de edad, de la edad asignada por el médico forense, se aplica a todas. Entonces, la variable es edad y para cada fila, para cada observación, tenemos un valor. Cada fila es una observación, es decir, las medidas o los registros en un momento específico. Y esto es muy importante. Quiero que piensen que cada una de las filas de este conjunto de datos es un ingreso, ¿no? Entonces, B019 era esta persona que tiene estos datos. Y el siguiente es esta persona que tiene los siguientes datos. Y yo a cada ingreso le tomo una serie de datos. Y puedo tener desde muy conocidos hasta muy desconocidos, ¿no? Entonces, cada una de estas, lo que me está diciendo es una cosa muy importante. Es que esto es lo que observé en el momento. Esto es importante porque, por ejemplo, supongan que ustedes tienen una medición de ratones y ustedes a los ratones están viendo el efecto de darles comida alta en grasa en su capacidad cognitiva. Y entonces los van a ver a lo largo del tiempo, ¿no? Están con todos los ratones igualitos y van a medir cada semana, no sé, qué tal nadan. La observación no es el ratón. La observación es el día que llegan y miden al ratón. Y si al ratón lo observan durante un año, entonces, y hacen las observaciones diarias, tienen 365 observaciones. ¿Por qué? Porque supongamos que están haciendo un estudio conductual de la grasa y el estrés. Pero justamente hoy, cuando estaban a punto de empezar los experimentos, se les escapó el gato al vecino y se metió al bioterio y las ratas se dieron corriendo y están súper estresados. Entonces, todos los datos de esta observación son diferentes. Hoy hace calor, o hace 2 semanas hacía frío, o hoy está lloviendo, o hoy se nos murió una rata. Cada eso afecta la observación que están haciendo. Por eso las observaciones son en un lugar y en un tiempo observado. Cuando ustedes van al doctor, lo primero que hacen es que van a la enfermera y la enfermera les dice peso, talla, signos vitales. Y no es lo mismo que vayan hoy que están saludables, que la semana que están agripados, que la semana que sin querer se cayeron y se rompieron un hueso, ojalá no. Cada uno de esos van a tener diferentes características. Entonces, es en el momento y en el lugar donde se hace la observación. A veces las observaciones son sobre un grupo. Ustedes preguntan, voy a hacer una observación de las calificaciones finales de todos los grupos de matemáticas durante los 10 años. Entonces, la observación no son los individuos, sino el promedio y la eficiencia terminal del grupo. Entonces, al final del semestre, deciden cuál es su objeto de estudio, dicen, es el grupo, es el individuo, es la célula.
toman una serie de medidas y esas les generan una serie de valores. Ok. Esto porque es importante. De entrada, porque esto afecta cómo se recopilan los datos. Ujú. Entonces, dentro de cada una de estas, lo que hay es un dato. El dato es la unidad de información. Entonces, si yo les digo la edad es un número, ¿no? El género es generalmente una categoría, la fecha de nacimiento es una fecha, etcétera, etcétera. Entonces, cada observación va a tener varios datos y cada uno de esos datos va a corresponder a una de las variables. Si yo les digo 80, 80 puede ser un peso, puede ser una edad, puede ser una cuestión. Entonces les tengo que decir, la edad tiene un dato que es 80, tiene un valor que es 80. Y cada celda que vamos llenando es el dato. Y ese dato tiene un tipo. Y esto es muy parecido a lo que vimos la sección anterior de tipos de datos. Nosotros en general definimos como numéricos, es decir, lo contable, -1.5, 2.000 millones. Tenemos binarios, verdadero o falso. ¿Desayunaron hoy? ¿Sí o no? Ese es verdadero o falso, ¿no? Los categóricos, por ejemplo, ¿en qué estado naciste? ¿Ciudad de México? ¿Chihuahua? ¿Tamaulipas? Pues solo hay 32 estados, entonces hay un número limitado de categorías. Pueden tener un texto, es decir, cuando les ponen un Google, escríbeme tus motivaciones para participar al curso, es un texto. Pueden tener una fecha, pueden tener coordenadas. La fecha y las coordenadas son datos complejos, un poco derivados, pero son un tipo de dato. Y es muy importante conocer estos tipos de datos porque van a afectar todo lo que hacemos. Vamos a regresar a esto varias veces. Una cosa que puede suceder y que es muy importante es que los datos no estén completos. Si yo me voy aquí y me voy girando para acá, voy a ver que hay celdas que están vacías y tengo celdas que me dicen SD. Entonces, yo puedo tener circunstancias, por ejemplo, las SD son situaciones donde de origen en la bitácora onomástica no decía. Estas de aquí son celdas vacías porque son variables derivadas y las dejaron vacías. Esto es muy importante. Yo puedo suponer que una fila tiene un tipo de datos y no estar toda llena. Entonces, hay que tomar en cuenta los datos vacíos. Pandas representa estos como no. Los datos ordenados son, ahora, ¿qué viene de aquí? Yo ya sé que hay estas cuestiones, ¿no? Yo dije así, como hay tipos de datos, hay variables, hay observaciones, etcétera, etcétera. Cuando nosotros trabajamos en análisis de datos, generalmente tenemos que tratar de que los datos estén en un formato de datos ordenados. ¿Por qué? Porque este es un estándar. Si todo el mundo hace las tablas como quiere y las ordenas como quiere, es muy difícil hacer paqueterías automáticas que analicen todo. Entonces, hay una forma ideal de organizar los datos que te permite limpiar rápidamente, que te permite analizar, que te permite reestructurar rápidamente. Y se llaman datos ordenados. Chequen el artículo de Tidy Data de Hadley Wickham. Es una joya de artículo y lo he traducido aquí y pueden verlo en el curso de Pandas en la sección de extras. Les dejé el artículo. Denle una leída, está aquí. Es muy buen artículo. Pero en resumen, lo que dice él es que lo que nosotros queremos es que tenemos un conjunto de datos. Y esta es una colección de valores. Pueden ser números, pueden ser textos, ¿no? Y lo que tenemos es que van a estar en filas y en columnas. Las columnas son variables. La columna de edad, la columna de sexo, la columna de nombre. Y las filas son las observaciones. Es decir, ese momento donde yo me senté a decirle a la persona, oye, ¿cuántos años tienes? ¿Qué sexto tienes? ¿Cuál es tu nombre? Esa es mi observación y esa va como una fila. Generalmente los valores tienen atributos como por ejemplo unidades, etcétera, etcétera. Y las observaciones tienen varios valores en una sola observación porque yo hago un cuestionario de un tirón, ¿no? Decimos que un conjunto de datos es ordenado cuando cada observación forma una fila, cada variable forma una columna. E idealmente, las tablas solo tienen un tipo de unidad, es decir, solo es de números, solo es de textos, etcétera, etcétera.
Dicho lo cual, muchas veces trabajamos con tablas mixtas. Pero lo que es absolutamente fundamental es que cada observación sea una fila y cada variable sea una columna. A veces los datos no vienen así. Es muy común cuando uno está trabajando con Excel, que justamente como uno mezcla esta cuestión de la visualización con el análisis, la gente ponga las variables, junte cosas, agregue cosas y los datos no sean de tidy data. Vamos a ver en un par de clases a ver cómo reestructuramos para que sea en tidy data. En este momento yo voy a suponer que este conjunto de datos está en tidy data y lo está, y que su conjunto de datos está también en tidy data. Si no lo está, ahora que saquen el profile se van a dar cuenta y ya más adelante lo reestructuramos. Ok, entonces lo que tienen que hacer ahora es que pues tenemos que empezar a ver cuáles son los tipos de datos, cuáles son las características, cuáles son las filas, cuáles son... Entonces, vamos a ver, entonces, estas de aquí, estas columnas, ID, número progresivo, nombre completo, fecha estándar, son mis variables. Y cada fila es una observación porque es un ingreso al CEMEF. Hay veces que tengo muchos datos, hay veces que no. Vale. Entonces, yo ya tengo una idea de cómo están mis datos. Ahora lo quiero explorar. Para explorarlos, vamos a utilizar una herramienta que se llama un perfilador de datos. Un perfilador de datos es algo que me hace una exploración automática de datos te infiere el tipo de datos, encuentra los problemas con datos faltantes, realiza estadística básica y te hace un reporte. Hay que separar un perfilador de datos de un profiler de Python. Un profiler dice qué tan eficiente es tu programa al correr. Un perfilador te da una descripción de los datos. Entonces, lo primero que voy a hacer es instalar la biblioteca. Instalamos la biblioteca. Tarararán. Se tarda un poquito porque es una biblioteca bastante compleja. Y después lo que voy a hacer es que la voy a importar. Entonces, miren aquí, from GData Profiling, import profile report. A continuación, lo que voy a hacer es que le voy a decir dónde voy a guardar el profile. Voy a sacar el profile report de mi data frame y luego lo voy a guardar en un archivo. Entonces le vamos a dar correr y empieza a correr. Me manda dice, ok, es que no acabo de instalar la biblioteca. Hay que esperar, ¿no? Miren, vamos a ver, que no ha acabado de correr. Ok, clear the outputs. Ok, este es un error nuevo. Entonces, no estaba planeado, pero para que vean que incluso cuando uno planea no salen las cosas. Me dice, estos, no, no, no. Me dice, ok, el problema es que tu versión de NumPy, importing Seaborn model, ok, denme un... Lo que voy a hacer es que voy a pausar esto y ahorita regresamos. Vale, ya estamos de vuelta. Ya está corriendo el profile. Lo que hice es literalmente apagué el kernel de Python, es decir, me fui aquí a la sesión donde tengo corriendo Anaconda, cerré la sesión de Anaconda, desconecté el kernel. De hecho, a propósito no lo cerré para que vean que lo desconecté. Instalé desde línea de comando GData Profiling, porque dije seguramente no sé que conectaron bien las cosas. Y volví a arrancar el entorno de el Jupyter y con eso. En general, cuando los errores son un poco extraños, a veces simplemente
Sobre todo esta es una cosa que sucede mucho cuando instalan desde línea de comando, que a veces no se instala perfecto. Entonces, simplemente cerrar el Jupyter, cerrar el entorno, reinstalar la biblioteca y volver a empezar. Bueno, cerrar Jupyter. Right. Dice que se lo escribió. Entonces, esta cuestión de cierras Jupyter, cierras el entorno de Anaconda, vuelves a abrir el entorno de Anaconda, reinstalas la biblioteca desde línea de comando o desde el navegador, vuelves a abrir Jupyter y vuelves a correr, funciona cuando son cuestiones de dependencias el 70% del tiempo. Entonces, ya corrió y yo tengo el profile. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a ver aquí. Entonces, me voy aquí y yo le dije al profile que se guardara en Profiles HBO Profile. Entonces, yo podría irme aquí a la carpeta, Profiles, ya está, y se llama Short, y lo voy a abrir en New Browser Tab. Y esto es lo que me despliega. Lo primero que vemos, lo voy a hacer un poquito más chiquito para que se vea mejor, es un overview. Entonces me dice, tienes tantas variables, tantas observaciones, te faltan tantas celdas, que son el 6.4%, tienes 0 duplicadas, esto es lo que pesa. Tienes 10 de texto, 9 que no sabemos qué son, Daytime es una, categórica 5 y numéricas 1. Alertas me dice cuestiones como imbalance, si te faltan muchos datos. Por ejemplo, miren, ID tiene valores únicos y eso tiene sentido porque este es mi identificador. Y te dice, estas de aquí no las pude leer. Ok, ahorita vamos a ver qué sucedió con ellas. Y además me dice cuánto tiempo tardó en correr. Este es el overview. Luego me voy a variables. Y lo que tengo aquí es la parte más valiosa. Entonces, por ejemplo, de ID me dice es único y me hace un mapa de texto, y me dice es texto y me hace un mapa de palabras. Número progresivo transcrito no lo leyó, pero vamos a ver nombre completo transcrito. Dice, tienes que el 78% son únicas y me hace un word cloud donde me va diciendo, miren, las más comunes son desconocido, Hernández, García, de, con, muy bien. Entonces me voy aquí a More Details y me dice, la más larga es de 132, los caracteres, me da un sample, me da las palabras más comunes. Vamos a hacer esto aún más chico. Desconocido es el más común, miren, 13.184 seguido por D. Y yo me puedo ir viendo qué sucede. ¿Cuál es el carácter más común? La A. Oh, ok. Primer apellido, miren, tengo muchos SD, segundo apellido, nombres propios, muchos SD, José, Juan, María. Fecha transcrito no lo logró, pero fecha estándar me dice que es date. Y miren, me hace un bonito histograma donde yo puedo ir las fechas, 1969 a 1982. Le doy more details y me da un bellísimo histograma, ¿no? Y esto simplemente, muchas veces uno esto ya lo puede entregar y ya le resuelve dudas. Expediente CMFO transcrito, procedencia, no los pudo leer, procedencia estándar, miren, 37, HTB, este debe ser, HCM debe ser el Hospital Centro Médico, esta es la novena delegación o la 37ª, es HCX debe ser Joco, miren, público, sin datos, colonia, ministerio, alcaldía, muchos vienen de Cuauhtémoc, número de acta, procedencia, diagnóstico, el más común es sin datos, pero si yo quiero ver, lo más común es TEMES, traumatismo múltiple, traumatismo cráneoencefálico, bronconeumonía, muy bien, diagnóstico estándar, diagnóstico extendido, muchos traumas, muchos sin datos, muchas armas. El sexo, miren, masculino, femenino, sin datos. Está fuertemente sesgado a hombres la gente que llega al INCIFO. La edad fracasó, ahorita vemos qué sucedió. Tipo de restos, me voy aquí a More Details y me dice las categorías, ¿no? 94% son cadáveres, pero miren, tenemos feto, miembros, recién nacidos, restos óseos. Y me da una gráfica de barras, que esta perfectamente se puede poner en un reporte. Bitácora de ingresos, página PDF. Miren, este me dice que es un nombre real. Y me da para los números reales, cuántos son diferentes, cuántos son infinitos. Me da el promedio, el máximo, el mínimo, los ceros. Si me voy a More Details,
Me da la kurtosis, la media, qué tan sesgado está. Aquí no me sirve mucho porque estas son páginas de PDF, no me interesa para mi análisis. Pero, por ejemplo, si limpiamos las edades, me interesaría mucho esto, o sea, los cuartiles, los medianos, el histograma, los valores comunes, los valores extremos, ¿no? Foja, observaciones. Miren, observaciones, hay muchos faltantes. Conocido, desconocido, sin datos. Me da una gráfica de interacciones. Si su conjunto de datos tiene muchos números, esto es súper útil. Y me da correlaciones. Me puede dar una tabla de correlaciones. Esto si tienen datos numéricos es muy, muy útil. Y luego me dice cuáles faltan. Y miren, por ejemplo, en observaciones hay muchos vacíos. En estos hay muchos vacíos. Diagnóstico hay muchos vacíos. Podemos verlo como un heatmap, como una matriz. Aquí creo que por la cantidad de datos no despliega bien. Y al final lo que me da es un ejemplo de los datos para que los revisen, ¿no? Me da los primeros y me da los últimos. Entonces, quiero que vean ustedes qué herramienta más útil es esto. Realmente esto me sirve muchísimo para analizar mis datos. Ok. Entonces, yo ya revisé los datos, pero aquí hay varios. Por ejemplo, me gustaría mucho saber la edad. Me voy a ir aquí a variables y aquí en el selector voy a poner edad transcrito y me dice algo pasó mal. Entonces, hay que revisar qué pasó en edad. Entonces, lo que voy a hacer es que poner df y entre corchetes la llave. ¿Se acuerdan cómo esta es muy parecida a la notación de diccionarios, ¿no? De hecho, es la notación. Le doy control enter y me dice, ok, SDS, SDS, SDS. Entonces, lo que vamos a hacer es que quiero quitar los SDS. Entonces, voy a poner edad transcrito. Voy a quitar voy a decir SDS igual a none y voy a quitar drop NA. Lo que hace es que todos los SDs me los cambia a una celda vacía. Y drop NA me quita las celdas vacías. Entonces, ¿qué tengo? Mm, Ok, entonces tengo SD 6 días, 16 días. Vean, este tiene acento, este no. 4 meses y tengo números. Ok, este es el problema. Otra cosa que podría haber hecho, mucho más sencilla, es haber puesto unique. Entonces me enseña los valores únicos. Y verán, aquí está el problema. Hay algunos que son 16 días, esto es un texto. Hay algunos que deberían de ser flotantes, hay unos que son números y entonces se confunden, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es una limpieza rápida. Entonces, voy a tomar esta edad y la voy a forzar a hacer un número. Yo sé que la edad debe de ser un número, entonces le voy a forzar a hacer un número. Y voy a decir, los errores los obligas a ser vacíos. Entonces, si yo les digo edad transcrito, miren ahora, ya me salen números. Ahorita que recalcule el profile, me va a salir mucho mejor. Ahora, antes de hacer esto, me gustaría que viéramos otra cosa. Miren, por ejemplo, tengo aquí número acta transcrito y le voy a poner unique. Y lo que sucede es que yo espero que el número de acta sea un número. Pero tengo SDs y tengo además casos como este, ¿no? Donde ponen un slash. Si tienen casos donde no están seguros si un número de acta debería de ser un número o debería de ser, por ejemplo, las actas y los folios, me digo, tienen slashes, tienen textos, la solución más rápida es forzar todo a hacer un texto. Porque miren, este es un número, este es un texto. Entonces vamos a hacer que todo lo que sea object sea un texto. Vamos a regresar a esto, pero si yo le doy df.dtypes, lo que me dice es el número es que me dice qué tipo de cosa. Entonces me dice, fecha estándar es un datetime, pues no estoy de acuerdo. Edad transcrito lo volvimos un número. Página PDF es un número. Entonces lo que va a hacer es que todos los que son object, todos los que son object es tanto mezcla de texto como de números, incluso de listas. Entonces, todos los que son object los voy a forzar a hacer un string. Vamos a hablar con más cuidado de esta notación. Lo que estoy haciendo aquí es que estoy tomando todas las columnas cuyo tipo es object. Y para cada columna le estoy diciendo, vuelve la columna a columna aplicado string. Esto es iterar. Tomamos todos los elementos de una lista o de un conjunto
y uno por uno le vamos aplicando una función. Entonces, todas las columnas que son objects, las obligamos a hacer texto. Y ahora vamos a recalcular el profile. Entonces, empieza a correr, se va a tardar un poquito porque es un proceso largo, pero esperemos que para cuando acabe esto quede mucho mejor. Sí, siempre, ok, ya está, quedó. Entonces me voy aquí y lo voy a refrescar. Entonces vamos a ver, por ejemplo, edad transcrito. Vamos a ver, ID, miren, número progresivo transcrito, ya me enseña textos. Miren, 42, 42. Aquí el problema es OCCD, es casi seguro. Nombre completo, primer apellido, segundo, nombres propios, fecha, transcrito. Miren, hay mucho de estos 00. Esto casi seguro es un problema de Excel, porque Excel muchas veces autodetecta las fechas y les agrega 00. Y estas deberían de ser textos, porque son transcritos, ¿no? Queremos mantenerlas lo más idénticas a lo que eran. Este es un error súper común que te hace Excel. Excel tiende mucho a cambiar las cosas, a suponer esto es una fecha, esto es un número, etcétera, etcétera. Esto es tan grave que en biología los nombres de genes se cambiaron para que Excel no los autocorrija, porque Excel metía errores en los datos científicos en automático. Es una herramienta muy poderosa, a veces demasiado. Fecha estándar, expedientes a transcrito, miren, muchos SDs y muchos bis, eso es interesante. Procedencia estándar, número de acta. ¿Ok? Muchos SDs, procedencia, delegación, NaN. Esto es lo malo de volver string, que los que eran vacíos se vuelven un string que se llama NaN, porque obliga al not a number a volverse un texto. Diagnóstico, diagnóstico extendido, sexo, edad transcrito, tipo de restos, bitácora, PDF, foja transcrito, miren, muchas reversas. Observaciones, punto, NaN, rojo, expediente semejo, ¿ok? Entonces, yo ya aquí me di una idea mucho más clara de lo que sucede. Y miren, puedo ver la relación entre edad transcrito y la página PDF. Lo que sucede aquí no significa nada porque la página PDF y la edad no tienen nada que ver, pero ya pueden ustedes ver una relación. Las correlaciones, los faltantes. Se nos fueron los faltantes porque los obligamos a hacer nada. Y el texto. Muy bien. Em, Hay algunas cuestiones. Yo les recomiendo mucho que estas líneas de código las copien, las peguen, las utilicen con su conjunto de datos. Si salen cosas raras, revisen qué sucede. No es raro que los conjuntos no sean tidy data, sobre todo cuando son Exceles personales. Los otros de gobierno gente vienen en tidy data, pero no siempre. Em, Échenle un ojo a sus datos, van a aprender mucho de ellos. Denle tiempo de revisar, dense tiempo de revisar con cuidado el profile. Aquí lo revisamos muy rápido. Estas herramientas son súper poderosas. Vamos a ver algunas opciones que quiero que sepan que existen. No las voy a explicar con cuidado, creo que esto está fuera del curso. Chequen la documentación de G-Data Profiling, hay mucho que aprender. Pero, por ejemplo, aquí voy a dividir en sexo, en masculino y femenino, y voy a calcular el profile. Entonces, si me voy al profile, hay que abrirlo en una nueva Open in New Browser tab. Lo que hace es que cuando usas esta opción de Profile Compare, miren, me compara más, me dice 24 variables, este mide 73, este mide 26. Hay que decir que perdimos los SDs y me da las comparaciones. Entonces, miren, los nombres. Aquí hay Marías, aquí hay Garcías. Hernández, Martínez, los apellidos se parecen. Miren, aquí hay muchos Ds porque a muchas mujeres de segundo nombre se le pone el de su esposo, ¿no? O miren, Francisco, José Antonio, Guadalupe, Carmen, María. Las fechas se comportan un poco diferente. Vamos a ver, por ejemplo, la procedencia. Puedo aquí ver de dónde vienen, miren, vienen de la Cuauhtémoc, de la Miguel Hidalgo. Puedo ver los comparativos, las categorías. Esto es muy útil como para ir comparando, ¿no? Puedo ver el número de procedencia de acta, diagnóstico transcrito,
Miren, TC, TM, no se ven. Pero, por ejemplo, miren, aquí hay muchos más congestiones viscerales generalizadas y quemaduras. Y aquí hay heridas por arma de fuego. HPA es herida por arma de fuego. Entonces, miren, aquí empezamos a ver diferencias. Luego ven, esto es BN más CH es bronconeumonía más cirrosis hepática. Este es lo que se conoce como el borrachazo. Y las mujeres, en cambio, miren, quemaduras. Entonces, ya aquí empiezan a salir cosas interesantes. Entonces, pueden ustedes empezar a revisar y pueden ver las comparaciones. Vean, las edades son muy diferentes y hay mucho que se puede aprender de esta manera. Otra cosa que pueden hacer es agregar metadatos. Entonces, este de aquí lo que hace es que calcula un profile, no calcula, si sus datos son muy grandes, yo les recomiendo sacar un profile mínimo. Un profile mínimo lo que hace es que no calcula ni relaciones ni correlaciones, que son lo que más tarda computacionalmente. Para conjuntos de datos grandes con muchos números, esto puede tronar su computadora con una mano en la cintura. Y definitivamente va a tronar Google Colab. Entonces, este es el histórico de bitácoras másticas, ¿ok? Y lo que yo voy a hacer ahora es que le voy a agregar una descripción. Quiero que vean estas opciones. Otra cuestión es si son datos sensibles, supongamos que ustedes están trabajando con esto con el gobierno y dicen, no, 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 no podemos hacerlo público. Le ponen sensitive y les oculta los datos privados. Entonces, si nos vamos aquí, lo que van a ver es que ya no empieza a poner descripciones de palabras. ¿Ya vieron que aparecieron los nombres? Que los nombres completos transcritos desaparecieron muchos. Ya no aparecen los primeros apellidos. Pero, por ejemplo, miren, aquí yo le puse que en metadata le pongo una descripción. Dejen actualizo esto. Y yo hice aquí una cuestión para el diccionario de datos, volverlo metadata. Entonces, Dig Data lo vuelvo un diccionario de datos. Y si se dan cuenta, lo que tengo aquí, que dice fecha estándar, fecha de ingreso a la cárcel del bitácora navástica, esta descripción no estaba en estos. Estos no tienen descripción. Aquí sí tienen descripción de lo que incluye. Y esta es una cosa que pueden hacer ustedes. Pueden ponerle descripciones a sus variables para que la gente cuando lo lea en automático entienda lo que está sucediendo. Entonces, aquí pueden incorporar el diccionario de datos. Vean ustedes que nada más tengo overview, nada más tengo variables, no tengo todas estas cuestiones de faltante, sample, etcétera, etcétera. Eso es porque los quitamos, porque le pusimos sensitivo. Entonces oculta los datos privados y como le dijimos, es muy grande, pon un mínimo, oculta las correlaciones. Podrían ustedes comentar estas líneas de código y hacer un profile mucho más largo con correlaciones, con datos sensitivos, con todo. Pero vean que esto es algo que ustedes pueden perfectamente entregar y ser súper útil, ¿no? Incluye todo lo que necesitamos saber los lectores, etcétera, etcétera. Muy bien. Espero que que ya tengan claro cómo hacer una exploración de datos. Ya realizamos se queda un poco de tarea que tomen sus datos y hagan un primer profile. Si es necesario, hagan esta cuestión de forzar las columnas que son objects a strings. Jueguen con las opciones, vean si pueden hacer un profile más avanzado. Está fuera del alcance del curso, pero inténtenlo. Creo que en esta lección hemos aprendido muchas cosas. Aprendimos a estructurar un proyecto de datos, es decir, obtenemos los datos, hacemos la exploración, la limpieza, el análisis. Para cada uno de estos pasos vamos haciendo una carpeta. Aprendimos a cargar los datos a pandas y todos los errores posibles que pueden pasar. Bueno, no todos, pero una parte de los más comunes. Aprendimos qué es la estructura de conjunto de datos ordenados, que es una cosa muy importante. Porque muchas de las herramientas como G-Data Profiling, como visualización en Seaborn, como muchos de los algoritmos de Machine Learning, suponen que sus datos son tidy data. Entonces, acuérdense, cada observación es una fila. El concepto de observación es muy complejo, se ve mucho en los cursos de estadística y de diseño experimental. Cada observación es una fila y cada variable es una columna.
Si sus datos no están así, en una sesión próxima vamos a hablar un poco de una idea básica de cómo reestructurar, pero vayan reestructurando. Aprendimos a usar los perfiladores o profilers de datos y vimos las partes de un profile de datos y algunas opciones avanzadas. Espero que esta sesión les sea muy útil. Gracias.